Chicos, buenos días. Hola, profe. Hola, buenos días. ¿Se está escuchando? El profesor está tomando lista. ¿Sí qué? Está tomando lista. Ah, Ok, chicos, buenos días para todos. Vamos entonces a continuar con lo de la semana pasada que estábamos en los gases ideales. Hoy vamos a ver entonces esas cuatro leyes, las cuales al unirse forman la ley del gas ideal. Entonces vamos primero a prestarle atención al video. Yo creo que ya lo habíamos visto la semana pasada, pero lo voy a volver a poner como para refrescar un poquito sobre lo que vamos a ver hoy. La ecuación de los gases ideales deriva de cuatro leyes que son ley de Boyle, ley de Charles, ley de Avogadro y la ley de Gay-Lussac. Primer experimento. Si tenemos un sistema conformado por una botella y un globo, este tendrá una presión y volumen inicial. ¿Qué sucede al presionar la botella? ¿Cuál es la relación entre el volumen y la presión? Al presionar la botella se observa que el aire que está dentro del sistema se desplaza inflando el globo. Este fenómeno se explica a partir de la ley de Boyle, que describe la relación entre presión y volumen en un sistema isométrico, un sistema a temperatura constante, donde la presión inicial por el volumen inicial es igual a la presión final por el volumen final. Probemos un nuevo experimento utilizando un encendedor y los materiales del experimento anterior. ¿Qué crees que suceda? El profesor no está ¿Cuál es la hablando. relación entre la temperatura, el volumen y la presión? Juan Pablo, ¿me apagas el micrófono, porfa? ¿Sí están escuchando el video? Sí. sí, señor. Profe. Juan Pablo, ¿me apagas, porfa, para que no interrumpas?
Al aumentar la temperatura del aire de un sistema conformado por una botella y un globo, el volumen del aire aumenta y se desplaza inflando el globo. Este fenómeno se explica a partir de la ley de Charles, que describe la relación entre volumen y temperatura en un sistema isobárico a presión constante, donde la relación entre el volumen inicial y la temperatura inicial es inversamente proporcional a la relación entre el volumen final y la temperatura final. Tenemos una botella y un globo y al interior de la botella mezclamos vinagre y bicarbonato de sodio. ¿Qué crees que suceda? ¿Cuál es la relación entre la temperatura, el volumen y la presión? El ascenso del gas que se produce en la reacción implica un aumento de moles dentro del globo, lo que implica un aumento en el volumen. Este fenómeno se explica a partir de la ley de Avogadro, que describe la relación entre la cantidad de moles y el volumen. En otras palabras, el volumen es directamente proporcional a la cantidad de moles del gas a presión y temperatura constantes. En este experimento vamos a encender una vela y luego vamos a taparla con un vaso de vidrio. ¿Qué crees que suceda? ¿Cuál es la relación entre la temperatura, el volumen y la presión? Al encender la vela se produce una reacción de combustión entre la cera de la vela y el oxígeno del aire. Al tapar la vela, el aire que está entre la vela y el vaso aumenta su temperatura. Tiempo después, se observa que la vela se apaga por falta de oxígeno. Al suceder esto, la temperatura disminuye provocando una disminución en la presión del aire dentro del vaso. Este fenómeno se explica a partir de la ley de Gay-Lussac, que describe la relación entre presión y temperatura de un sistema con volumen y cantidad de moles constantes, donde la relación entre la presión inicial y la temperatura inicial es inversamente proporcional a la relación entre la presión final y la temperatura final. Bueno, ahí nos mencionan entonces las 4 leyes fundamentales de los gases ideales. Voy a explicar primero la primera con otro experimento porque de pronto no se ve muy claro en qué consiste. Buenos días. Buenos días, ahora la hermana de Isaías Valdés, profesor. Buenos días. Para esta clase el niño no se encuentra dispuesto, está un poco enfermo, entonces si nos permite grabar por lo menos la clase para mostrársela a él. Igual yo la grabo, yo la monto por el grupo, yo todas las clases las monto, entonces la vea después. Listo, muchas gracias. Listo. Era para participar. Ok, gracias. Listo, muchas Bueno, gracias. entonces la primera ley nos habla de la ley de Boyle, que es la relación que existe entre presión y volumen. Entonces esa relación la podemos explicar aquí a través de una jeringa. Si yo inflo una jeringa con aire, aquí vemos más o menos unos 5 mililitros, no sé si se alcance a ver, 5 mililitros de aire. Ahí está a una presión atmosférica, o sea, presión normal. Si yo tapo o obstaculizo aquí el agujero y presiono, o sea, ocasiono una presión, ¿qué sucede con el volumen de esa jeringa? Sin presión, con presión. Profe, Dígame. la cantidad de aire sigue siendo igual, pero en un Ajá. espacio más reducido. En un espacio más reducido. O sea, ¿qué pasó con el volumen? Aquí en este caso lo que estamos midiendo es volumen. Volumen inicial, volumen final. ¿Se comprimió o no? Se comprimió, o se redujo o se aumentó. Sigue igual, ¿no? El volumen sigue igual. Cuando yo hablo del volumen estoy hablando del espacio que está ocupando ese gas. Por ahí nos lo mencionaba una compañera. La cantidad de gas es la misma. Pero ¿qué pasa con ese volumen cuando aumenta la presión? Aumenta. Aumenta el volumen. Ahí me está marcando. Se disminuye el volumen. Se disminuye el volumen. Muy bien. A esa relación se le conoce como ley de Boyle, que habla sobre la relación entre la presión y el volumen. Espérame un momentico, yo cierro aquí. La relación entre presión y volumen. Esa relación es una relación inversa. Entonces vamos por acá. Ahí nos están hablando de una relación inversa. ¿Qué significa inversa? Que en la medida que una crece, la otra disminuye. Es decir, que si nosotros reescribiéramos esta expresión en relación a la presión y los volúmenes iniciales y finales, aquí colocaríamos presión. ¿Aquí qué colocaríamos? En este de acá. Si en esta va presión, aquí ¿quién va?
Volumen. Volumen. Entonces aquí, esto significa que presión 1, volumen 1, pues debe estar relacionado con presión 2, volumen 2. ¿Cómo se explica esto? Se explica de que si la presión crece en un sistema, para que éste se conserve, si hay la misma cantidad de moles o la misma cantidad de gas, pues como en uno creció, pues en el otro, la otra magnitud tiene que disminuir para que éste se conserve. Es decir, que si la presión aumenta, el volumen debe disminuir. ¿Listo? A esa ley se Profe, conoce, dígame. usted está compartiendo pantalla. A ver, yo veo. No la estoy compartiendo. Ah, no. Perdón. No. Perdón, no la estaba compartiendo. Bueno, vuelvo y explico. Entonces estamos hablando de que la ley de Boyle es una relación inversa. Es una relación inversa. Es decir, que si presión y volumen, como tienen que permanecer constantes, o sea, con su misma cantidad de gas, si en un sistema la presión crece, para que esta magnitud se conserve, pues el volumen debe disminuir. De esta manera, la magnitud se permanece constante. Es decir, en un sistema cerrado con un gas, si la presión aumenta, el volumen disminuye y viceversa. Si la presión disminuye, el volumen aumenta. ¿Listo? ¿Quedó clara la ley de Boyle? Sí. Ok. La ley de Charles me habla de la relación de temperatura y volumen. ¿Vieron ahí en el video el experimento cuando calentaban el gas? ¿Qué sucedía con el globo? Se inflaba. Se inflaba. O sea que, ¿qué sucede en un gas cuando la temperatura aumenta? ¿Qué sucede con este volumen? Aumenta. Aumenta el volumen. A esa relación se le conoce como relación directa. Es decir, que en un gas, si la temperatura aumenta, el volumen también aumenta. A esa ley se le conoce como ley de Charles. Entonces aquí si nosotros la reescribimos, pues podríamos decir aquí que volumen 1, aquí ¿quién iría? Temperatura. Temperatura 1 debe ser directo con volumen 2 y temperatura 2. Eso como se interpreta que en un sistema con un gas, cuando aumenta el volumen, para que éste se conserve, también debe aumentar la temperatura, contrario a la ley de Boyle. La ley de Boyle es una relación inversa. Quiere decir que mientras una crece, la otra disminuye. Aquí es al revés. Aquí si una crece, la otra también está creciendo. Y la ley de Gill-Lucas me habla de la relación entre presión y temperatura. Esa relación la vemos todos los días cuando la mamá cocina los frijoles o la sopa en la olla a presión. ¿Qué sucede cuando se calienta esa sopa? Cuando empieza a subir la temperatura en esa sopa. Hay más presión. Hay más presión dentro de esa olla. Esa presión empieza a aumentar. A esa relación también es directa. Es una relación directa entre presión y temperatura. ¿Qué significa? Que en un sistema con un gas, si la temperatura aumenta y el sistema está cerrado, su presión también va a aumentar. Entonces, pues aquí si nos piden escribir la relación, pues sería presión 1. Aquí esto es un 1, se equivocaron aquí en el editor. Aquí es presión 1. ¿Y aquí qué iría? Temperatura 1. Temperatura 1 relacionado con presión 2 y temperatura 2. ¿Cómo se interpreta? Pues lo que acabo de explicar. Si la presión crece, la temperatura debe crecer para que el sistema se deba conservar. Entonces, esas leyes básicas de los gases ideales, se unen en una sola para formar lo que se conoce como la ley del gas ideal expresada en esta ecuacióncita. Vamos a ver cada una qué significa. Esta ley fue introducida por la química Emily Clapeyron, quien escribió las 4 relaciones, o sea, tomó las 4 leyes y las unió en una sola ley llamada la ley del gas ideal, que me relaciona. ¿Qué significará esto? ¿Quién me dice? Presión. Presión, Temperatura. volumen. ¿Sí recuerdan qué es esto? Lo vimos por ahí en la clase pasada. Sí. ¿Qué es? Se les olvidó, bueno. ¿Cómo? Moles. Moles, muy bien, el número de moles. Acuérdese que en un gas nosotros medimos la cantidad de moléculas que hay en ese gas. Número de moles, y esto es Temperatura. temperatura.
Ya les voy a hablar de esta R. Esta R es una constante, se llama la constante del gas ideal y tiene un valor dependiendo de la presión que estemos trabajando. Ya les voy a explicar por acá. Esa R es una constante, es un número que siempre se va a poner. Ese número, pues depende de la presión con la que estemos trabajando, pues va a tener un valor. Si estamos trabajando, por ejemplo, en milímetros de mercurio, que es una unidad para medir presión, por ejemplo, la presión atmosférica, la presión que estamos sintiendo en estos momentos por culpa de la atmósfera, es de unos 700 milímetros de mercurio. O sea, eso es un valor de la presión. Y entonces el valor de esa constante, cuando se está trabajando esa presión, es este, 62.36. Si estamos trabajando en atmósferas, pues sería este valor. Si estamos trabajando en torr, sería este valor. Y si estamos trabajando en milibares, sería este valor. ¿Listo? Es un número, es una constante que depende pues de los gases ideales. Recuerden que estamos trabajando con gases ideales. ¿Listo? Entonces aquí nos proponen un ejemplo. Les voy a explicar unos ejemplos porque en la guía se proponen unos ejercicios para solucionar con respecto a esta ecuación del gas ideal. El ejercicio es el siguiente. Dice, determinar la presión en milímetros de mercurio, es decir, nos están pidiendo hallar una presión en un gas en milímetros de mercurio. Viene la pregunta, entonces, ¿con cuál de estos 4 valores de constante debo trabajar? ¿Con cuál de estos 4 valores se debe trabajar la constante si me están pidiendo la presión en milímetros de mercurio? Con el primero no. Con el primero. Miren, me están hablando aquí de milímetros de mercurio, pues entonces tomo este valor. Listo. Entonces ya sé que el valor es 62.36, el de la constante. Me dicen un gas ideal en milímetros de mercurio. Si tenemos la siguiente información de ese gas. Ese gas contiene 0.573 moles. Recuerden que una sola mol son 5 quintillones de moléculas. O sea que ese gas contiene esa mitad, más o menos la mitad de esas moléculas. 0.573 moles. En un volumen de 4 litros y una temperatura de 350 grados Kelvin. Entonces me están dando ahí 3 datos importantes para poder determinar la presión de ese gas. Vamos a escribirlos aquí de manera detallada. Entonces, me están pidiendo hallar la presión, no la conozco. Me la están pidiendo calcular en milímetros de mercurio. Conozco el volumen. ¿Quién recuerda cuánto medía el volumen de ese gas? Vuelvo aquí a compartir. ¿Qué volumen es? ¿Cómo? 4 litros. 4 litros. Entonces yo coloco aquí 4 litros. Listo. Ahí me están dando el primer dato. ¿Qué temperatura tiene ese gas? 350,15 grados. 350,15 grados Kelvin. Aquí les voy a hablar, aquí en química, uno trabaja es en grados Kelvin. Esta es una unidad científica que se utiliza para medir temperatura. Aunque nosotros pues en la vida cotidiana hablamos de grados Celsius o grados centígrados, pero en química nosotros trabajamos es en grados Kelvin. ¿Qué es un grado Kelvin? Los grados Kelvin no es lo mismo que grados centígrados, solamente que hay que sumarle 273. Como quien dice, esta medida en grados centígrados sería unos 270, sería unos, más o menos unos 20 grados centígrados. No, sería 273, 270, sería unos, a ver, 220, 30, sería unos 80 grados Celsius. Listo, no es sino restarle 270. Listo. Eso es una medida pues, de temperatura. ¿Cuántos moles tiene ese gas?
¿Cuántas moléculas o moles tiene ese gas? 0,573. 0,573. Muy bien. Entonces muestro aquí otra vez en el tablero. Entonces tenemos presión, no la conocemos, volumen, temperatura, número de moles y la constante. Recordemos que esa constante se escribe según cómo se vaya a trabajar la presión. En este caso, como vamos a trabajar en milímetros de mercurio, entonces esa constante vale 62.36. ¿Listo? Entonces coloco aquí 62, aquí es moles, 62.36 litros, milímetros de mercurio, grados Kelvin por mol. ¿Claro hasta ahí? Sí. Entonces lo que hice fue tomar todos los datos que tengo. El siguiente paso es escribir la ley del gas ideal. Presión por volumen igual a constante por número de moles por temperatura. Esa es la ley del gas ideal. Entonces a mí me están pidiendo hallar presión. Necesito que esta presión quede solita en la fórmula. ¿A quién le está estorbando presión ahí? ¿Quién está estorbando con el término presión para que él quede solito? El volumen. El volumen. ¿Y qué operación está haciendo el volumen? La cantidad de espacio. No, ¿qué operación? ¿Qué operación está haciendo con la presión? Multiplicando. Multiplicando. Multiplicar. Entonces, si está multiplicando y lo quiero despejar, ¿cómo pasaría al otro lado? Eso de pronto ya lo han visto en matemáticas. Si algo está multiplicando, ¿cómo pasaría al otro lado? Dividiendo. A dividir. Entonces, la presión, como este volumen pasa a dividir, quedaría constante por número de moles por temperatura dividido volumen. ¿Quedó claro lo que dice ahí? Sí. Bien, entonces ya la presión aquí ya quedó solita, que es lo que a mí me interesa, calcular la presión. Ya la presión quedó solita y la otra expresión quedó aquí ya completa al otro lado, pasando este que está multiplicando a dividir. Listo. Vamos otra vez a reescribirla. Entonces después de despejar me quedó presión igual a constante, número de moles, temperatura, dividido volumen. ¿Cuánto vale la constante? Ya no se queda sino reemplazar valores. ¿Cuánto vale R? 62,36. 62,36 por ¿cuánto vale el número de moles? 0,73. 0,573 por ¿cuánto vale la temperatura? 350,15. 350,15. Todo eso dividido, mire lo que estoy haciendo, estoy reemplazando cada término por su valor. Dividido volumen, ¿cuánto volumen tiene ese gas? 4 litros. 4 litros. Muy bien. Miren que yo no puse la unidad porque aquí la unidad se cancelan todas con esta constante. Por ejemplo, aquí litro y litro se cancela. Kelvin y Kelvin se cancela. Mol y mol se cancela. Lo único que me va a quedar es milímetro de mercurio, que es lo que yo estoy buscando. Listo. Entonces, la presión es igual a que estos tres números de arriba, pues me está diciendo que los multiplique. Simplemente cojo una calculadora, multiplico estos tres numeritos. Les aplico una multiplicación a esos tres números. Entonces, busco aquí la calculadora. Dice 62.36 por 0.573 por
350.15. 350.15. Eso me dice que da 12.511. 12.511,65. Dividido 4. ¿Quedó claro de dónde salió este 12.000? Sí. Entonces multipliqué estos tres números, me da 12.511. Y al paso final, este número que le hago con el 4. Lo divide. Lo divido. Entonces dividido 4. Y eso me dice que da 3.127. 3.127,9 milímetros de mercurio. Entonces la presión de ese gas, según el cálculo que nos dio, 3.127 milímetros de mercurio. La pregunta es si la presión atmosférica es 700 milímetros de mercurio. ¿Será que esa presión es grande o pequeña? ¿Esta presión que experimenta este gas es grande o pequeña en comparación con la presión atmosférica? Chicos, estoy haciendo una pregunta general. ¿Cómo creen que sea esa presión, grande o pequeña? Creo que más pequeña, ¿no, profe? Es más pequeña. 3.127 es más pequeño que 700. Ah, no, yo decía que 700 era más pequeño que el 3000. No, estamos hablando de que la presión que usted está experimentando ahí por la atmósfera es 700. Y este gas está a 3.127. O sea, que tiene mucha presión o poca presión. Mucha Mucho. presión. Demasiada presión. O sea, que es un gas que está exageradamente a alta presión. ¿Listo? ¿Sí quedó claro el ejemplo? Sí, profe. Bueno, voy a explicar otro porque en la página 9, que son los ejercicios que les están pidiendo, son dos. Les piden uno con volumen y temperatura. Entonces voy a explicar dos ejemplitos con esa relación. ¿Puedo borrar ahí o hay alguien que está ahí tomando pantalla? Borre, profe. Listo. Vamos a borrar. Entonces nosotros mismos nos vamos a inventar un ejemplo. Vamos a suponer que a un gas yo no le conozco el volumen. No sé a qué volumen está ese gas en litros. Pero conozco sus demás condiciones. Vamos a inventarnos un gas extremo. ¿A qué temperatura quieren que esté ese gas? Alguien que nos diga una temperatura inventada. Profe, 250.17. ¿Cómo? 250.17 grados Kelvin. Bueno, aunque eso no es un gas que esté pues muy, muy caliente. Está frío entonces. 250.17. ¿Qué presión? 400, o sea, por debajo de la presión atmosférica. 400 milímetros de mercurio. O sea, que es un gas que tiene poca presión. Temperatura, presión, ¿qué más nos faltaría? Número de moles, ¿cuántas moles? Que no pase de 1, porque una mole es una cantidad muy grande. Vámonos 0.8 moles. Entonces la constante sería vuelvo aquí a mirar el número, 62.36. Listo. Entonces vamos a encontrar el volumen de ese gas. Entonces lo mismo, escribo la ecuación del gas ideal, presión por volumen igual a constante por número de moles por temperatura.
Tengo que despejar el volumen. ¿Qué hago con esta presión? Si tengo que dar solito el volumen, ¿qué hago con la presión? ¿Cómo la paso al otro lado? Entonces pasa a dividir. Muy bien. ¿Y Entonces, quedaría volumen igual? eso, constante, número de moles, temperatura, dividido, La presión. presión. Entonces esta ya sería la expresión para hallar el volumen. Entonces volvámosla aquí a escribir. Volumen igual a constante, número de moles, temperatura, dividido, presión. Constante, ¿cuánto vale? 62,36. 62,36 por número de moles. ¿Cuántas moles tiene el gas? 0,8. 0,8 por la temperatura, me dijeron que era 250, dividido la presión, que son 400. Entonces lo de arriba lo multiplico todo, son 3 números que debo multiplicar. Entonces yo digo aquí, calculadora, 62,36 Sí, me va a llamar hace rato. por... Sebastián, ¿me apagas el micrófono, porfa? 62,36 por 0,8 por 250,17. Eso me dice que da 51,29. Todo eso dividido. No, eso se salió mal. 62,36. Creo que copié mal el último número. Por 0,8 por 250,17. 12,480. 12,480,48 dividido 400. Entonces, divido eso entre 400. Y eso me da 31,20 litros. Significa que ese gas bajo estas condiciones estaría a 31,20 litros. ¿Sí quedó claro el ejemplo? Sí. Ok. Sí, profe. En el segundo ejercicio les piden hallar una temperatura. No les voy a poner ejemplo, pero entonces les voy a decir cómo lo harían para despejar. Entonces supongamos que yo a cierto gas, con algunas condiciones, no le conozco la temperatura en grados Kelvin. Entonces la ecuación del gas ideal dice que es presión por volumen, constante, número de moles, temperatura. Entonces si deseo despejar la temperatura, ¿qué debo hacer con estos dos de aquí? La temperatura la está estorbando la constante y los números de mol. Entonces, ¿qué hago con esos dos? ¿Qué operación están haciendo con la temperatura? Entonces pasaría a dividir. Pasarían a dividir. Son dos términos que están multiplicando la temperatura. Esos dos términos pasarían a dividir. Entonces, quedaría presión por volumen dividido constante número de moles. Eso sería igual a la temperatura. Entonces ya al final no sería sino reemplazar valores, presión, volumen, constante y número de moles. La única diferencia es que primero se multiplica lo de arriba y luego lo de abajo. Vamos a intentar hacer un ejemplito rapidito. Vamos a suponer que la presión fuera 100, que el volumen fuera 2 litros. Vamos a suponer que el número de moles fueran 2 moles. 2,5 moles
y que la constante pues es la misma 62.36. Listo. Entonces simplemente reemplazar los valores. Entonces, ¿cómo se haría? Temperatura es presión por volumen dividido constante por número de moles. En este caso aquí presión sería 100 por 2 litros dividido la constante 62.36 por número de moles que es 2.5. Listo. Simplemente entonces reemplacé cada valor ahí. 100 por 2, entonces arriba queda 200. O sea, primero multiplico los términos que están multiplicando, arriba lo de arriba y abajo lo de abajo. 100 por 2, 200. Y 62.36 por 2.5. 62.36 por 2.5. Eso quedaría 155.9. Y al final entonces estos dos números los divido. Entonces la temperatura quedaría 200 dividido 155.9. 1.28. 1.28 grados Kelvin. Listo. Así esto es como se hallaría la temperatura. ¿Sí quedó claro el ejemplo? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces recuerden que esta semana entonces el ejercicio de sustentación consiste en hacer los dos ejercicios que nos plantean en la página número 9. Están en la guía. Aquí en la página 9 están esos dos ejercicios. En uno hay que hallar el volumen, en el otro hay que hallar la temperatura. Entonces, el ejercicio consiste en hallar esas dos características, volumen y temperatura para estos dos gases. Ese es para entregar entonces para dentro de 8 días. ¿Quedamos claros? Sí. Ah, bueno, profe. Ok. De todas maneras, cualquier cosita me pueden preguntar por WhatsApp. Igual en el video, pues yo lo monto ahorita para que lo tengan ahí de pastel para poder resolver esos dos ejercicios. Listo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? No, profesor, lo explicó muy bien. No. Ok, bueno, entonces nos veríamos el próximo viernes. Entonces recuerden que la tarea entonces para esta semana, los ejercicios de la página 9 en la guía. ¿Listo? Nada más son esos dos ejercicios. Bueno, chicos, feliz día para todos entonces. Igualmente, profe. Chao. Chao. Chao.